19 de enero de 2013. Es un sábado por la noche en South Valley, un área no incorporada al suroeste de Albuquerque, Nuevo México. En una iglesia llamada Calvary Albuquerque, una mega iglesia donde miles de fieles se reúnen cada semana para adorar, el jefe de seguridad Vince Harrison está terminando sus tareas del día cuando un adolescente de 15 años se le acerca. Harrison reconoce al chico inmediatamente. Es Nehemías Griego, el hijo de Greg Griego, quien había sido pastor en Calvary y ahora servía como capellán del Departamento de Bomberos de Albuquerque y del Centro de Detención Metropolitano. Nehemías había estado deambulando por el campus de la iglesia durante gran parte del día, interactuando con personas que lo conocían desde que era niño. «Mi familia está muerta», dice Nehemías con una calma que inmediatamente alerta a Harrison. Harrison hace preguntas. «¿Qué pasó? ¿Cómo murieron?» Nehemías responde con un comportamiento frío y factual que hace que a Harrison se le pongan los pelos de punta. No hay lágrimas, no hay emoción, solo una narración plana y desapegada de lo que le sucedió a su familia. «Cuando conocí a Nehemías, supe que algo no estaba bien», Harrison diría más tarde. Podía sentirlo, podía verlo en sus ojos, y podía verlo en su comportamiento y su comportamiento. Así que las banderas rojas se levantaron y fue entonces cuando llamé al departamento del sheriff. Los alguaciles van a la casa de Griego en Long Lane Southwest, en South Valley, y llegan alrededor de las 8:30 de la noche del 19 de enero. Lo que encuentran adentro es una escena de horror absoluto que conmocionará incluso a los oficiales más experimentados. En la casa hay 5 cuerpos. Todos han recibido disparos en la cabeza. Todos están muertos. La casa familiar de Greg Griego, un hombre de Dios que había dedicado su vida a ayudar a otros, a ministrar a los encarcelados, a servir a los bomberos de su comunidad, se ha convertido en una escena de masacre. Su esposa Sara, de 40 años, yace muerta. Sus 3 hijos menores, Sefanía de 9 años, Jael de 5 años y Angelina de solo 2 años, todos han sido ejecutados. Y Greg mismo, de 51 años, fue emboscado cuando regresó a casa del trabajo, disparado múltiples veces con un rifle de asalto AR-15. El asesino, los investigadores pronto confirmarán, es Nehemías Griego, el hijo mayor de la familia, de 15 años. Y no solo había asesinado sistemáticamente a toda su familia, había planeado continuar su masacre en un Walmart local, disparando a personas al azar hasta que finalmente fuera asesinado en un tiroteo con las fuerzas del orden. Esta es la historia de cómo un hijo de pastor de 15 años, criado en una familia cristiana devota, destruyó a toda su familia en una noche de violencia impensable. Esta es la historia de Nehemías Griego, y el día en que la fe, la familia y la cordura colapsaron en sangre y balas. La familia y la fe. Greg Griego había recorrido un largo camino desde sus días como miembro de pandilla en California. En su juventud, Greg había estado involucrado en la vida de pandillas, viviendo en las calles, tomando decisiones que fácilmente podrían haberlo llevado a prisión o a una muerte temprana. Pero en algún momento, Greg encontró a Dios, o tal vez Dios lo encontró a él. Dio la vuelta a su vida completamente, dejando atrás las pandillas y la violencia, dedicándose en cambio a ayudar a otros que luchaban con los mismos demonios que él había enfrentado. Greg se convirtió en pastor en Calvary Albuquerque, una mega iglesia con una congregación masiva. Pero su ministerio no se limitaba solo a aquellos que venían a la iglesia los domingos. Greg tenía un corazón especial para los marginados, los encarcelados, los olvidados. Sirvió como capellán para el Departamento de Bomberos de Albuquerque, brindando orientación espiritual a los bomberos que enfrentaban trauma y pérdida regularmente en su trabajo. También trabajó como capellán de prisión en el Centro de Detención Metropolitano, ministrando a los reclusos, muchos de los cuales le recordaban su propio pasado. El capellán Griego era un profesional dedicado que servía apasionadamente a su prójimo y a los bomberos de esta comunidad.
dijo una declaración publicada por el Departamento de Bomberos de Albuquerque después de su muerte. Su espíritu calmante y naturaleza gentil serán muy extrañados. Los vecinos recordaban a Greg como un hombre con un gran corazón. El vecino Terry Wooten dijo que Greg le había contado sobre su tiempo en California cuando estuvo involucrado en pandillas y cómo dio la vuelta a su vida y encontró a Dios. Lo que quería hacer era ayudar a la gente y nunca se rendiría, dijo Wooten. Irónicamente, Greg Griego había pasado años trabajando con jóvenes con problemas, tratando de intervenir en sus vidas antes de que tomaran el camino equivocado. El amigo de la familia John Welch le dijo al Albuquerque Journal que Greg trabajaba incansablemente para ayudar a los niños con problemas. Trágicamente, Greg tenía un niño que necesitaba ayuda en su propia casa, su hijo Nehemiah. Sara Griego, de 40 años, era ama de casa y madre educadora en el hogar para sus 10 hijos. La familia adhería a estrictos principios religiosos, prohibiendo la exposición a medios violentos como videojuegos y monitoreando cuidadosamente las opciones de entretenimiento para alinearlas con sus valores. Sara y sus hijos eran educados en casa, lo que los aisló de la escolarización tradicional y las interacciones entre pares fuera de los círculos de la iglesia. Este enfoque educativo reflejaba el compromiso de la familia con un entorno controlado y centrado en la fe. La familia Griego tenía 10 hijos en total. Los 5 mayores ya no vivían en casa en el momento de los asesinatos y no resultaron heridos. Nehemiah, de 15 años, era el Palkaratan, mayor de los 5 niños que aún vivían en casa. Luego estaba Zefania, un niño de 9 años. Jael, una niña de 5 años. Y la bebé de la familia, Angelina, de solo 2 años. Desde fuera, los Griego parecían ser la personificación de una familia cristiana devota. Participaban activamente en Calvary Albuquerque. Greg ministraba a prisioneros y bomberos. Sara educaba a sus hijos en casa. La familia oraba junta, adoraba junta, vivía de acuerdo con sus creencias religiosas. Nehemiah mismo era un músico talentoso que tocaba guitarra, batería y bajo con el coro de la iglesia. También era un campeón luchador que soñaba con seguir la larga tradición de servicio militar de su familia. Lo conocemos como un joven brillante, curioso e increíblemente talentoso, diría más tarde la familia en una declaración. Era un hermano, sobrino, nieto y primo. Pero detrás de la fachada de devoción religiosa y vida familiar feliz, algo estaba profundamente mal con Nehemiah Griego. Los días antes de los asesinatos, una verificación de registros por el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias no indicó ningún problema con la familia y que Nehemiah Griego nunca había tenido problemas con la ley. Este joven no tenía historial con el sistema de justicia juvenil, dijo el portavoz de la agencia Bob Tafoya. No había historial de llamadas de emergencia a la casa en el pasado reciente. Pero algo había estado hirviendo dentro de Nehemiah. Según sus propias declaraciones posteriores a los investigadores, Nehemiah estaba enojado con su madre. Tenía pensamientos homicidas y suicidas. Sentía que no podía complacer a sus padres sin importar lo que hiciera. La familia tenía armas de fuego en la casa, múltiples rifles que Greg guardaba, parte de la herencia de la familia de servicio militar e interés en deportes de tiro. Nehemiah sabía dónde se guardaban las armas, sabía cómo usarlas. Y en los días antes del 19 de enero de 2013 comenzó a formar un plan. El viernes 18 de enero, Nehemiah tuvo un desacuerdo con su madre. Los detalles de la disputa nunca fueron completamente revelados públicamente, pero fue lo suficientemente significativo como para que Nehemiah lo citara más tarde como parte de su motivación para lo que vendría después. Esa noche, mientras su familia dormía, Nehemiah tomó una decisión. Recuperó un rifle calibre 22 del armario de sus padres. La noche de la masacre. Aproximadamente a medianoche del viernes 18 de enero, pasando al sábado 19 de enero de 2013, Nehemiah Griego
se acercó a su madre mientras dormía. Sara Griego estaba acostada en su cama, con su hijo de 9 años, Zefania, durmiendo a su lado. No estaba al tanto del peligro, no tenía idea de que su hijo mayor estaba parado sobre ella con un rifle. Nehemia levantó el rifle calibre 22 y le disparó a su madre 2 veces en la cara. Las balas entraron en su cabeza a quemarropa, matándola casi instantáneamente. El ruido de los disparos despertó a Zefania, de 9 años, que estaba acostado justo al lado de su madre. En lo que debe haber sido el momento más aterrador de su corta vida, Zefania abrió los ojos y vio a su hermano mayor de pie sobre él con un arma. Vio el rostro ensangrentado de su madre. Zefania, con solo 9 años y probablemente en estado de shock, no podía creer lo que estaba viendo. No podía creer que su madre estuviera muerta. Nehemia le mostró a su hermano menor la cara ensangrentada de su madre, probándole que sí estaba muerta. Luego le disparó. Un niño de 9 años, acostado en la cama junto al cadáver de su madre, ejecutado por su propio hermano. Luego Nehemia fue a la habitación donde dormían sus 2 hermanas menores, Jael de 5 años y Angelina de 2 años. Los sonidos de los disparos las habían despertado. Las niñas pequeñas estaban llorando, aterrorizadas, sin entender qué estaba pasando, pero sabiendo que algo terrible estaba ocurriendo. Nehemia entró a su habitación y les disparó a ambas niñas en la cabeza. Jael, de 5 años. Angelina, de solo 2 años, apenas una bebé. Ambas ejecutadas mientras lloraban de miedo. 4 miembros de su familia ahora estaban muertos. Su madre y sus 3 hermanos menores habían sido asesinados en sus camas. Pero Nehemia no había terminado. Su padre Greg no estaba en casa. Greg había estado trabajando su turno en el refugio para personas sin hogar donde era voluntario. Nehemia bajó las escaleras y esperó a que su padre regresara a casa. Nehemia esperó durante horas. Alrededor de las 5 de la mañana, Greg Griego finalmente llegó a casa después de su turno. Estaba cansado, probablemente pensando en irse a la cama, sin idea de la masacre que había ocurrido en su casa mientras él estaba fuera. Cuando Greg entró a la casa, Nehemia lo emboscó con un rifle de asalto AR-15 con mira telescópica. Le disparó a su padre múltiples veces, el rifle más poderoso causando un trauma masivo. Greg Griego, ex miembro de pandilla convertido en hombre de Dios, que había pasado décadas ayudando a otros, fue asesinado por su propio hijo en su propia casa. 5 personas muertas. Toda una familia, excepto el asesino, exterminada en una sola noche. Madre, padre, un niño de 9 años, una niña de 5 años y una bebé de 2 años. Todos disparados en la cabeza. Todos muertos antes del amanecer del sábado 19 de enero de 2013. El plan de Nehemia. Después de matar a sus 5 miembros de familia, Nehemia Griego no entró en pánico. No llamó al 911. No se derrumbó en lágrimas. En cambio, comenzó a prepararse para la siguiente fase de su plan. Recargó las armas. Colocó rifles adicionales y munición en la van familiar. Le dijo a los investigadores más tarde que tenía la intención de conducir a un área Walmart cercana y comenzar a dispararle a personas al azar. Nehemia declaró que quería dispararle a personas al azar y eventualmente ser asesinado mientras intercambiaba disparos con las fuerzas del orden, decía el informe policial. Este detalle es crucial para entender la mentalidad de Nehemia. No solo había asesinado a su familia, había planeado convertirse en un tirador masivo, matando a extraños inocentes en un Walmart hasta que la policía finalmente lo matara. Era un plan de asesinato-suicidio en masa que afortunadamente nunca se llevó a cabo. Pero en lugar de ir directamente al Walmart, Nehemia tomó una decisión diferente. Tenía una novia, una niña de 12 años cuyo nombre no fue revelado públicamente. Nehemia le había enviado una foto del cuerpo muerto de su madre a su novia. Le dijo a su novia que su familia había muerto en un accidente automovilístico, no que los había asesinado. Nehemia pasó gran parte del sábado con su novia y la familia de ella,
actuando tan normal como pudo dadas las circunstancias. Aproximadamente a las 8 de la noche del sábado, casi 20 horas después de que comenzara la masacre, Nehemiah y su novia fueron a Calvary, Albuquerque. Allí, Nehemiah les dijo a los miembros de la iglesia que su familia había muerto en un accidente automovilístico. Pero eventualmente, mientras hablaba con miembros del personal de la iglesia, su historia comenzó a desmoronarse. Le dijo a un miembro del personal que su familia estaba muerta y que había colocado 2 rifles en la van familiar como protección. Fue entonces cuando Vince Harrison, el jefe de seguridad de la iglesia, intervino. Harrison inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El comportamiento de Nehemiah, su comportamiento, la forma en que describía a su familia muerta con tanta frialdad, todo activó alarmas en la cabeza de Harrison. Llamó al departamento del sheriff, el descubrimiento y el arresto. Los alguaciles llegaron a la casa de Griego en Long Lane Southwest alrededor de las 8:30 de la noche del 19 de enero. Lo que encontraron adentro los impactaría incluso a ellos, oficiales experimentados que habían visto innumerables escenas de crímenes. Los cuerpos de Sarah Griego y sus 3 hijos menores estaban en sus habitaciones, disparados en la cabeza mientras yacían en sus camas. El cuerpo de Greg Griego estaba donde había caído cuando fue emboscado al entrar a casa. Nehemiah Griego fue arrestado inmediatamente. Fue llevado a la estación para interrogatorio, y en una decisión que más tarde sería cuestionada, Nehemiah acordó hablar con los investigadores de policía sin un adulto o abogado presente. Tenía 15 años, legalmente un menor, pero renunció a su derecho a permanecer en silencio y decidió hablar. Durante el interrogatorio, Nehemiah confesó los asesinatos. Les dijo a los detectives que estaba enojado con su madre. Dijo que tenía pensamientos homicidas y suicidas. Describió cómo había tomado el rifle calibre 22 del armario de sus padres alrededor de medianoche. Cómo le había disparado a su madre 2 veces en la cara mientras dormía junto a su hermano Zefania de 9 años. Cómo Zefania no había creído que su madre estuviera muerta, así que le había mostrado la cara ensangrentada de su madre y luego le había disparado también. Cómo luego había ido a la habitación de sus hermanas, Jael y Angelina, las había encontrado llorando, y les había disparado ambas en la cabeza. Cómo había esperado a que su padre regresara a casa alrededor de las 5 de la mañana y le había disparado múltiples veces con un rifle AR-15. Nehemiah también les dijo a los investigadores sobre su plan de ir al Walmart y dispararle a gente al azar hasta que lo mataran. ¿Por qué no había llevado a cabo ese plan? ¿Por qué en cambio había pasado el día con su novia y luego había ido a la iglesia? No está completamente claro en los registros públicos. Tal vez perdió el valor. Tal vez la realidad de lo que había hecho comenzó a penetrar. O tal vez simplemente quería pasar un último día actuando normal antes de que todo colapsara. La comunidad en shock. Las noticias de los asesinatos conmocionaron a Albuquerque y capturaron la atención nacional. Una familia pastoral activa en una mega iglesia, con un padre que había dedicado su vida a ayudar a otros, había sido exterminada por su propio hijo de 15 años. El contraste entre la devoción religiosa de la familia y la violencia brutal de los asesinatos hizo que la historia fuera aún más impactante. Nunca tuvimos un caso como este, que yo sepa, en el estado de Nuevo México, dijo la fiscal de distrito Cari Brandenburg. Así que no puedo comparar esto con ningún otro caso. Greg Griego fue elogiado por aquellos que lo conocían. El jefe de bomberos local, James Breen, hizo esta declaración sobre Greg. El capellán Griego era un profesional dedicado que servía apasionadamente a su prójimo y a los bomberos de esta comunidad. Sarah Griego fue recordada como una madre dedicada que educaba a sus hijos en casa y vivía de acuerdo con sus fuertes creencias religiosas. Los 3 niños pequeños, Zefania, Jael y Angelina, eran recordados como niños inocentes cuyas vidas apenas habían comenzado antes de ser brutalmente terminadas. El senador Eric Griego, hermano de Greg y tío de Nehemiah, emitió una declaración en nombre de la familia.
Nuestra familia está lamentando esta terrible tragedia. Apreciamos las oraciones y el apoyo que hemos recibido y solicitamos que los medios honren la privacidad de nuestra familia durante este momento difícil. Notablemente, la declaración de la familia también defendió al joven Nehemías. Estamos profundamente preocupados por la representación en algunos medios de Nehemías como algún tipo de monstruo. Está claro para aquellos de nosotros que lo conocemos y amamos que algo salió terriblemente mal. La declaración de la familia describió a Nehemías como un joven brillante, curioso e increíblemente talentoso. Era un hermano, sobrino, nieto y primo. Desde que era un niño pequeño, su padre Greg apoyó su amor por la música. Gracias a su interés, práctica y habilidad natural, Nehemías se ha convertido en un músico muy consumado. Toca guitarra, batería y bajo. La batalla legal. Nehemías Griego fue acusado como adulto de 5 cargos de asesinato en primer grado, 3 cargos de abuso infantil, causado intencionalmente, y 3 cargos de muerte de un niño menor de 12 años, mejora de arma de fuego. Debido a su edad joven, no era elegible para la pena de muerte. Inicialmente, Nehemías se declaró no culpable por razón de locura. Se ordenaron evaluaciones de salud mental. Psicólogos comenzaron a evaluar a Nehemías, tratando de entender qué había llevado a un adolescente de 15 años de una familia religiosa devota a masacrar sistemáticamente a su familia entera. El caso se estancó durante años debido a varias complicaciones. Las evaluaciones de salud mental de Nehemías estaban en curso. Había cuestiones sobre si debería ser juzgado como juvenil o como adulto. La defensa argumentó que Nehemías tenía problemas de salud mental graves y necesitaba tratamiento, no prisión. En octubre de 2015, Nehemías Griego se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado, por las muertes de sus padres, y 3 cargos de abuso infantil resultando en muerte, por las muertes de sus 3 hermanos. El cambio de declaración de no culpable por razón de locura a culpable fue significativo. Significaba que Nehemías estaba aceptando la responsabilidad de sus acciones, aunque los cargos reducidos reflejaban su edad y potencial para rehabilitación. La oficina del sheriff había dicho que Griego había estado planeando los asesinatos durante días. Había sido retenido en el centro de tratamiento para adolescentes, Sequoia, durante los 18 meses anteriores a su declaración de culpabilidad. La sentencia y apelaciones. El 11 de febrero de 2016, el juez John J. Romero del Tribunal de Menores de Nuevo México determinó que, basándose en evaluaciones de salud mental, Griego era susceptible al tratamiento y sería sentenciado como juvenil. Esto significaba que Griego, entonces de 18 años, probablemente sería liberado de una instalación de detención juvenil cuando cumpliera 21. Esta decisión causó indignación. La fiscal de distrito del condado de Bernalillo, Cari Brandenburg, anunció que apelaría el fallo. ¿Cómo podía alguien que había asesinado sistemáticamente a 5 miembros de su familia, incluidos 3 niños pequeños, ser sentenciado como juvenil y potencialmente liberado a los 21 años? En agosto de 2019, la jueza Alisa Hart presentó una orden de 75 páginas en el Tribunal del Segundo Distrito Judicial que revirtió la orden del Tribunal Inferior de que Griego fuera sentenciado en el Tribunal Juvenil. Encontró que, a los 22 años, él no era susceptible al tratamiento o rehabilitación en las instalaciones disponibles, y creía que no debería ser tratado en una instalación sin cerrar. Dijo que debía ser sentenciado como adulto. Enfrentaba una sentencia de hasta 120 años en prisión debido a las múltiples víctimas. Su defensor público dijo que también era posible que recibiera una sentencia menor y continuara el tratamiento para sus problemas. Estos eran confidenciales porque era menor cuando cometió los crímenes. La audiencia de sentencia fue emocional. El tío de Nehemías, el senador Eric Griego, testificó a favor de su sobrino, pidiendo al juez que considerara algún tratamiento altamente supervisado para Nehemías. «No hay victoria para nuestra familia», dijo Eric Griego. «Ya hemos perdido 5 miembros de la familia.
Ahora perderemos otro si la Fiscalía obtiene su sentencia de cadena perpetua. Pero las hermanas supervivientes de Nehemiah, Vanessa Lightburn y Annette Griego, no estuvieron de acuerdo. Querían que Nehemiah fuera a prisión de por vida. El 15 de octubre de 2020, Nehemiah Griego fue finalmente sentenciado. La jueza Alisa Hart lo sentenció a 7 años por los asesinatos de sus padres y 3 sentencias de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de sus hermanos y hermanas. Las sentencias de cadena perpetua se ejecutarían concurrentemente, pero los 7 años adicionales se ejecutarían consecutivamente con las sentencias de cadena perpetua. Con crédito por tiempo cumplido, 2.476 días, 6 años y 285 días ya cumplidos, Nehemiah debe cumplir 30 años antes de ser elegible para libertad condicional. En su memorando de sentencia, la jueza Hart dejó claro que la decisión de enviar a Nehemiah a prisión era angustiante para ella. Dijo que hubiera estado dispuesta a darle a Nehemiah libertad condicional en una instalación de tratamiento cerrada, pero que ese tratamiento no existe en Nuevo México. Eso la obligó a colocar a Nehemiah con los delincuentes violentos más serios, en un sistema penitenciario donde no recibirá el tratamiento informado en trauma que ha demostrado funcionar para delincuentes jóvenes. El abogado de Nehemiah Griego emitió una declaración después de la sentencia. El juez aquí está diciendo que habría estado dispuesta a darle a Nehemiah libertad condicional en una instalación de tratamiento cerrada, pero ese tratamiento no existe en Nuevo México. Eso la obligó a colocar a Nehemiah con los delincuentes violentos más serios, en un sistema penitenciario donde no recibirá el tratamiento informado en trauma que ha demostrado funcionar para delincuentes jóvenes. Y notarán que llamó a la elección de enviarlo a prisión angustiante. Nehemiah Griego apeló su sentencia a la Corte Suprema de Nuevos. México. En junio de 2022, la Corte Suprema de Nuevo México confirmó la sentencia de cadena perpetua de Nehemiah Griego. La apelación de Nehemiah argumentó varios puntos técnicos legales, pero la Corte Suprema encontró que su sentencia era apropiada dadas las circunstancias del caso. Nehemiah Griego cumplió 32 años en diciembre de 2024. Actualmente está encarcelado en el sistema penitenciario de Nuevo México. No será elegible para libertad condicional hasta aproximadamente el año 2050, cuando tenga alrededor de 52 años. Y la elegibilidad para libertad condicional no garantiza la liberación. El Consejo de Libertad Condicional tendrá que determinar que ya no representa un peligro para la sociedad antes de que pueda ser considerado para libertad. Reflexiones finales. El caso de Nehemiah Griego plantea preguntas profundas e inquietantes sobre la fe, la familia, la salud mental y la violencia juvenil. Aquí estaba una familia que, desde toda apariencia externa, lo estaba haciendo todo bien. Greg Griego había transformado su propia vida, pasando de ser miembro de pandilla a hombre de Dios. Dedicó su vida a ayudar a otros, prisioneros, bomberos, jóvenes con problemas. Sara Griego educaba a sus hijos en casa, inculcándoles fuertes valores religiosos. La familia adoraba junta, servía junta, vivía de acuerdo con su fe. Y sin embargo, algo salió catastróficamente mal con su hijo mayor Nehemiah. ¿Fue salud mental? Las evaluaciones psicológicas posteriores describirían una vida familiar extraña y señalarían la educación en el hogar aislada y las estrictas restricciones religiosas como potencialmente contribuyentes al aislamiento social de Nehemiah. Pero muchos niños son educados en casa con estrictas reglas religiosas y no matan a sus familias. ¿Qué hizo a Nehemiah diferente? La confesión de Nehemiah a la policía proporciona algunas pistas, pero no respuestas completas. Dijo que estaba enojado con su madre. Tenía pensamientos homicidas y suicidas. Pero ¿cuántos adolescentes experimentan ira hacia sus padres o pensamientos oscuros sin actuar según ellos? ¿Qué llevó a Nehemiah a cruzar la línea de pensamiento a acción? El hecho de que Nehemiah no solo planeara matar a su familia,
sino que también planeara una masacre masiva en Walmart, es particularmente inquietante. Esto no fue solo parricidio, no fue solo un adolescente que explotó contra sus padres. Esto fue un plan para matar indiscriminadamente a extraños, para convertirse en un tirador masivo, para morir en un tiroteo con la policía. Es el perfil de un tirador masivo de escuela, no solo de alguien que tenía problemas familiares. Hay similitudes inquietantes entre el caso de Nehemia y otros tiradores masivos jóvenes. El aislamiento social, el acceso a múltiples armas de fuego, la planificación cuidadosa, el deseo de salir en una explosión de violencia. Si Nehemia hubiera llevado a cabo su plan completo de ir al Walmart, este caso habría sido recordado no solo como una masacre familiar, sino como uno de los tiroteos masivos más mortales perpetrados por un juvenil en la historia estadounidense. Afortunadamente, algo detuvo a Nehemia de continuar con esa parte de su plan. Tal vez fue su novia de 12 años. Tal vez fue algún remanente de humanidad o cordura que se reafirmó después de matar a su familia. O tal vez simplemente fue cobardía. La realización de que enfrentar una muerte violenta a manos de la policía era más aterrador en realidad que en su imaginación. El caso también plantea preguntas difíciles sobre la sentencia juvenil. Nehemia tenía 15 años cuando cometió estos crímenes. El sistema de justicia reconoce que los cerebros de los adolescentes no están completamente desarrollados, que los jóvenes son más impulsivos, menos capaces de entender completamente las consecuencias de sus acciones. Esto es por qué no ejecutamos a delincuentes juveniles, por qué les damos oportunidades de rehabilitación que no daríamos a adultos. Pero ¿cómo se equilibra eso contra la naturaleza de lo que hizo Nehemia? Ejecutó sistemáticamente a 5 miembros de su familia, incluidos 3 niños pequeños de 9, 5 y 2 años. ¿Hay alguna cantidad de desarrollo cerebral o capacidad de rehabilitación que justifique alguna vez liberarlo? ¿Puede alguien que es capaz de dispararle en la cara a una bebé de 2 años alguna vez ser realmente rehabilitado? La jueza Hart luchó con estas preguntas en su memorando de sentencia. Claramente quería darle a Nehemia tratamiento en lugar de prisión, pero sintió que no tenía otra opción, dada la falta de instalaciones de tratamiento apropiadas en Nuevo México. Su descripción de su decisión como angustiante habla a lo difícil que es aplicar la justicia en casos que involucran a delincuentes juveniles que cometen crímenes atroces. Para la familia extendida de Griego, no había buenos resultados posibles. El senador Eric Griego lo resumió mejor. No hay victoria para nuestra familia. Ya hemos perdido 5 miembros de la familia. Ahora perderemos otro si la fiscalía obtiene su sentencia de cadena perpetua. Ya habían perdido a Greg, Sara, Stephania, Jael y Angelina. Ahora, independientemente del resultado legal, también perderían efectivamente a Nehemia, ya sea a décadas de prisión o al conocimiento de lo que él era capaz de hacer. Las hermanas supervivientes de Nehemia, Vanessa y Annette, tuvieron que vivir con el conocimiento de que su hermano había asesinado a sus padres y 3 de sus hermanos. Tuvieron que testificar en su contra, pidiendo que fuera a prisión de por vida. La carga que llevarán por el resto de sus vidas es inimaginable. Y luego están las víctimas mismas. Greg Griego, de 51 años, que había dedicado su vida a ayudar a otros, a guiar a jóvenes con problemas lejos del camino equivocado que él mismos había tomado una vez. Fue asesinado por el hijo en el que había invertido más. Sara Griego, de 40 años, que había dedicado su vida a educar a sus hijos en casa, a inculcarles valores, a criarlos en la fe. Fue asesinada mientras dormía por el hijo mayor en el que había confiado completamente. Stephania, de 9 años, que presenció el asesinato de su madre y luego fue ejecutado él mismo. Jael, de 5 años, y Angelina, de solo 2 años, despertadas por el sonido de disparos, llorando de terror, y luego asesinadas por su propio hermano. Estos niños no tuvieron vidas, apenas tuvieron la oportunidad de comenzar antes de que les fuera arrebatada brutalmente. El caso de Nehemia Griego permanece como uno de los casos de masacre familiar juvenil más inquietantes en la historia estadounidense,
no solo por el número de víctimas, sino por el contexto. Esta no era una familia caótica con historial de violencia y abuso. Era una familia religiosa devota con un padre que había dedicado su vida a ayudar a otros. El contraste entre la apariencia externa de piedad y servicio y la realidad de lo que sucedió detrás de las puertas cerradas de su casa en South Valley es profundamente perturbador. Y la imagen de Nehemías Griego deambulando por el campus de Calvary Albuquerque el día después de los asesinatos, interactuando con personas que lo habían conocido desde niño, eventualmente diciéndole al personal de la iglesia que su familia estaba muerta con esa calma fría y factual que alertó a Vince Harrison que algo estaba terriblemente mal. Esa imagen permanecerá grabada en la memoria de todos los involucrados en este caso. Nehemías Griego masacró a su familia entera en una noche de horror. Planeó continuar su masacre en un Walmart, y luego pasó el día actuando normal antes de finalmente ir a la iglesia donde su padre había servido. Es una yuxtaposición de fe y mal, de familia y violencia, que desafía toda comprensión fácil. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más historias en profundidad de criminales que enfrentaron la justicia en las cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.